Hola amigos de Escándala en línea, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otra transmisión. Los saluda Caroline. Muchísimas gracias por estar aquí. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de esa controversial y muy sonada. Hemos hablado muchísimo de esta contrademanda que interpone Raquel Portillo en contra de las Jane Does. Y ha sido un caso bastante sonado, un tema muy hablado por el hecho de que ahora, a raíz de esa demanda, Raquel se encuentra en una tremenda deuda de más de $37,000 que tiene que pagar, que ya le dijo el juez en la última sesión de la corte que tiene que pagar esto por las buenas o por las malas. Recordemos que la próxima audiencia en California será el 5 de septiembre. Y este será precisamente el tema principal de esa audiencia. Es una audiencia que fue pedida por Karen Bass Menzies y la Jane Doe, porque ya después de un año de no tener respuesta de Raquel, de no tener ningún acercamiento por parte de Raquel para pagar esta deuda, pues ellas deciden ya tomar el siguiente paso y decirle al juez que les conceda una audiencia en la que se van a enfocar únicamente en este tema. Aunque parezca mentira, Raquel dice que pues ya no quiere ella más mociones de petición, que esa no es la ruta que la abogada, que el equipo de abogados de la Jane Doe debió de seguir, sino que tuvo que ya haber habido un fallo, como una petición, un ultimátum, por decirlo así, de lo que es la deuda. Y pues suponemos que es con la intención de ya cerrar ese asunto, de simplemente quedar con esa deuda pendiente, pero no tener como ese constante recordatorio de parte de la Jane Doe, que realmente no ha sido tan constante, porque acordémonos que esto pasó hace más de un año, y hace más de un año el juez les concede a las Jane Doe que sí, que sea Raquel quien pague los gastos de abogados en los que ellas incurrieron al tener que contestar esa contrademanda. Pero a pesar de que ha pasado ya un año, este tema todavía no ha tenido solución. Entonces creo que es oportuno que leamos esa contrademanda de Raquel, esa respuesta que ella les da a las Jane Doe, que no solamente es una respuesta, sino que es una contrademanda, porque por supuesto, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ella pudo haberse defendido, la ley se lo permite, es un derecho, por supuesto, constitucional, un derecho humano que ella tiene de defenderse, y nadie le estaba impidiendo que ella se defendiera. Pero la forma que ella escogió defenderse fue con una contrademanda en la que señala a las Jane Doe de algo que realmente es interesante, porque ni siquiera las está señalando de cosas que sucedieron en el pasado, no está respondiendo nada de lo que las Jane Doe dicen en su demanda original, sino que simplemente está diciendo, como ya lo van a ver ustedes cuando comencemos con la lectura del documento, que esta demanda le ha causado un perjurio, que le ha causado mucho daño, y que este procedimiento, esta acción de la Jane Doe en su contra es difamatoria. O sea, ella las está contrademandando por el hecho de haberla demandado, no por el hecho de que le hayan hecho un daño anteriormente o en el pasado o en los 80s, 90s, 2000. No, nada de eso ella lo menciona, únicamente está demandándolas por difamación, cosa que, como ya hemos hablado en el pasado, no podía ser, porque hay una ley en California y en varios estados de Estados Unidos que pues por supuesto le prohíbe a una persona contrademandar solamente por haber sido demandada. O sea, es un derecho de todo ciudadano de California, de todo residente de California, demandar a cualquier persona por cualquier motivo. Y pues ese cargo se va a litigar, y si procede, pues bien, gana la demanda, y si no tiene bases ni fundamentos, pues pierdes la demanda. Pero no puedes simplemente irte en contra de una persona porque tomó la decisión de demandarte, porque por supuesto eso va en contra de la libre expresión que todos tenemos, de decir: esta persona me hizo a mí un daño, me causó un perjurio, y por eso yo la estoy demandando. Así que por supuesto que Raquel no tenía ninguna base para proceder con esto. Pero a pesar de que tenía el conocimiento de que esto era así, ella sí decidió proceder con esta acción, y pues a raíz de esto es que ella se encuentra en la situación que se encuentra actualmente, que por supuesto no es nada favorecedora.
Así que en este video les voy a leer de manera así íntegra, palabra por palabra, la contrademanda presentada por Raquel Portillo, también conocida como Mari Boquitas, que de hecho pues en cada documento de la corte que leemos siempre aparece Raquel Portillo, también conocida como María Raquel o Mari Boquitas. Siempre aparece ese nombre de Mari Boquitas, que a pesar de que ella ha dicho que se quiere deslindar de ese nombre, pues es curioso porque sí lo sigue usando mucho ella. De hecho, siempre que se presenta, dice Raquel Portillo, también conocida como Mari Boquitas. De hecho, creo que también lo mencionó en la Cámara de Diputados cuando se presentó a dar un discurso. También dijo, soy María Raquel Portillo, también conocida como Mari Boquitas. Entonces creo que ahí es un poco contradictorio lo que nos dice Raquel. Por una parte, querer deslindarse del nombre, pero por otra parte, seguir utilizándolo. Incluso si se acuerdan en su podcast, también aparece Mari Boquitas, la historia de Mari Boquitas o lo que nunca se dijo del clan Trevi Andrade. No recuerdo muy bien cómo iba el slogan del podcast, pero sí definitivamente recuerdo que aparece este nombre de Mari Boquitas. Entonces, vamos a leer este documento que, por supuesto, como ya sabemos, está dentro del caso legal que estamos siguiendo en Los Ángeles, California, en el que también aparecen Gloria Trevi y Sergio Andrade. Pues recordemos que la demanda original es interpuesta por las Jane Does en contra de estas tres personas originalmente. Después sabemos que se agregaron otros puntos, pero la demanda original, la primera demanda que fue sometida en el 2022, fue en contra de estas tres personas, Gloria Trevi, Sergio Andrade y Raquel Portillo, a pesar de que, como hemos escuchado por ahí, Raquel Portillo ha querido decir, ha querido hacerle creer a la gente que la primer demanda vino de ella. Ha mencionado Raquel Portillo de forma errónea y falsa que ella fue la primera en demandar, pero los que tenemos información, los que tenemos conocimiento y los que hemos leído los documentos desde ya hace algunos años, sabemos perfectamente que esto no es así. Entonces, para entender el contexto, recordemos que son las chicas, las sobrevivientes, conocidas como Jane Doe KC y Jane Doe AH. Ellas fueron las demandantes originales quienes interponen esta demanda, acusando a estas personas de delitos sexuales cometidos en su contra cuando ellas eran menores de edad. Y aquí, desde ese punto, ya podemos ver una diferencia en la demanda, en la contrademanda de Raquel Portillo, y se van a dar cuenta que es bien interesante porque ella no está demandando ni siquiera a Sergio Andrade por delitos sexuales. O sea, todo es por difamación, por los daños que esto le ha ocasionado a ella, pero en sí los cargos que ella pone en el documento que vamos a estar leyendo, pues no acusan a Sergio Andrade de ningún delito de esta índole. Sin embargo, la Jane Doe sí definitivamente es cargos de este tipo en diferentes, ¿cómo podríamos decir? Como en diferentes niveles. Por ejemplo, en inglés hay varias palabras que es sexual abuse, que es abuso sexual. Luego tienen este término que se llama battery, que también es muy similar, pero con algunas diferencias. Pero en sí, todos los cargos tienen que ver con cargos de índole íntima, de abuso de índole sexual. Y aquí con Raquel es pues completamente diferente. Siento que también ahí ella tenía una buena oportunidad de finalmente demandar a Sergio Andrade por los abusos sexuales que ella padeció a manos de este sujeto cuando era menor de edad. Pues sabemos que ella se casó a los 15 años con Sergio Andrade, y a pesar pues de tener esa oportunidad de sí contrademandar, irse en contra de Sergio Andrade por estas cosas tan serias y tan fuertes, el documento no nos habla de ese tipo de cargos. En la contrademanda, Raquel solamente acusa a Sergio Andrade y también a la Jane Doe de haberla involucrado falsamente en los hechos. Como básicamente ustedes están nombrándome en esta demanda, están hablando de mí en esta demanda, y eso es difamación. O sea, ella dice que al ser incluida en la demanda original, se le están imputando delitos graves que ella no cometió, y que pues esto viene a dañar su nombre, su reputación pública y también su carrera profesional. O sea, ella no se está enfocando en debatir el que esto no es cierto, sino que ella pues
le dice a la corte, no es cierto, pero me está causando un daño. En vez de enfocarse en demostrarle a la corte por qué no es cierto, simplemente quiere demostrarle que esto le está haciendo un daño, lo cual pues creo yo que es lógico, ¿no? Una demanda no es algo positivo, una demanda no es algo que nadie quiere enfrentar. Por supuesto que es algo que te va a afectar, especialmente como le dijo el juez a Raquel, como nos dijo Mode, que ella estando ahí presente, el juez le dijo a Raquel, tienes que buscar un abogado, tienes que prepararte porque son delitos bien graves, son cargos bien graves los que tú estás enfrentando. Entonces, por supuesto que entendemos, es lógico, creo yo, no requería Raquel de presentar una contrademanda para dejarle saber al jurado, al tribunal, al juez o a nadie que esto es algo serio y que sí definitivamente le afecta de manera pública, de manera profesional, pero pues no hay ninguna base, no hay ninguna ley que la pueda amparar a ella para ella proceder con esta contrademanda. También ella agrega reclamos por indemnización, contribución económica, false light, que le llaman en inglés, que en español es como falsa imagen pública, como decir, están pintando una falsa imagen pública de mí, e incluso inflicción intencional de angustia emocional. Dice Raquel, el que tú presentes esta demanda en mi contra me está causando una terrible angustia emocional y una vez más, ¿no? Siento que no tenemos que ser abogados, no tenemos que saber tanto de leyes como para darnos cuenta que si una víctima te está demandando por abusos sexuales, el que tú vengas y le digas a esa víctima, esta demanda me está causando a mí angustia emocional, realmente no tiene mucha relevancia. O sea, ¿qué juez, qué corte te va a decir, no puedes demandar a esta persona porque te abusó cuando eras una niña o porque partifó en abusos en tu contra porque le vas a causar mucha angustia emocional? No lo demandes porque no queremos que esta persona se sienta angustiada emocionalmente. O sea, obviamente sabemos que eso no procede, no tiene ni pies ni cabeza y pues el resultado es efectivamente así, pues esta demanda, contrademanda no procedió. No llegó a prosperar en la corte, pues el juez consideró que estaba mal planteada desde el punto de vista legal y además las Jane Does contaban con esa protección de esa ley también muy sonada. Hemos hablado también mucho de esta ley, que es la ley anti-SLAPP de California, que por supuesto es una super mega ley que protege la libertad de expresión y evita que se usen este tipo de contrademandas o demandas judiciales para intimidar o castigar a quienes presentan denuncias de interés público. Entonces, como hemos dicho también, ¿no? Le hemos mencionado que sentimos que muchas de las cosas que se hacen en contra de la Jane Doe son como castigos, como decir, te atreviste a demandarme, te atreviste a ir en contra mía, pues ahí te va esto. Incluso la negativa que hemos visto de Raquel de no querer pagar, o sea, de aferrarse así, aferrarse, pero bien fuerte, a decir, no pago, no pago y no pago y prefiero irme a la bancarrota y ahora prefiero pagarle a un abogado y gastarme el dinero en este abogado antes que pagarte a ti. Y es lo que dice la ley anti-SLAPP. No puedes tú presentar una contrademanda por difamación porque eso sería intimidación, sería como castigar a esa persona. Especialmente funciona mucho en corporaciones, empresas o personas que tienen dinero. Imagínense si tú eres empleado, un simple empleado de una empresa y decides demandar a esa empresa, como gastar los ahorros que tienes, buscar un abogado, meterte en este tipo de litigios que son caros, largos, desgastantes. Y esa empresa, obviamente, tiene los recursos, es una empresa grande, importante, tiene mucho dinero, tienen abogados designados especialmente para esta empresa, pues obviamente que te van a aplastar. ¿Qué persona en su sano juicio, sabiendo que una empresa o una persona con poder y dinero te puede contrademandar, va a querer arriesgarse
a demandar. Entonces, por eso la ley anti-SLAPP existe, para proteger la libertad de expresión de las personas y que ellas digan, pues puedo demandar libremente sin miedo a que esta persona me contrademande y me ataque, me intimide y me castigue simplemente por yo haber tomado la decisión de defenderme. Y cuando hablamos de temas de abuso de índole sexual, pues obviamente es todavía más importante que esa ley exista, porque sabemos que las víctimas tienen mucho miedo, tienen todavía muchas secuelas de esa persona que las abusó. Y entonces, si no existieran estas leyes, por supuesto que habría muchísimo menos víctimas demandando a sus abusadores. Como también ya sabemos, el resultado de esta contrademanda fue que, lejos de obtener un beneficio legal, la contrademanda terminó en contra de Raquel. Ahora sí que es una verdadera contrademanda, pero no contra las Jane Does, sino que se le volteó contra ella misma. Es una contrademanda, pero básicamente para ella misma, porque el tribunal le impuso el pago de los gastos legales de la parte contraria, que como ya sabemos ascienden a más de $37,000. Y en las últimas semanas también vimos ahí un movimiento de parte de la Jane Doe que dice que también posiblemente tendrá una multa, una infracción. Raquel Portillo de $500, hasta ahora son $500, pero yo supongo que si pues Raquel sigue con esta negativa, con esta actitud de no querer pagar, pues esa multa podría seguir ascendiendo. Así que, pues con todo este contexto, largo contexto que les he dado, vamos a dar inicio a la lectura completa de este documento. Bueno, tenemos aquí, este documento es presentado por la mismísima Raquel Portillo, representándose a ella misma. Sin embargo, pone el correo electrónico de Edna Félix, pero aparece como ella representándose en su propio nombre. Y aquí es donde empieza lo de la contrademanda, que dice: María Raquel Portillo Jiménez, alias Mari Boquitas y Mari Raquel, arriba nombradas y mediante demanda cruzada o contrademanda contra los contraacusados Sergio Gustavo Andrade Sánchez, alias Sergio Andrade, Jane Doe KC1 y Jane Doe AH, y los Rose del 2 al 50, y cada uno de ellos alega lo siguiente. Y aquí comienzan las alegaciones generales. Y dice, la contrademandante María Raquel Portillo, en adelante simplemente contrademandante, es y en todo momento aquí mencionado fue un individuo residente en el estado de California, condado de Los Ángeles. La contrademandada está informada y cree, y con base en dicha información y creencia, alega que el contrademandado Sergio Gustavo Andrade Sánchez, en adelante el contrademandado, es y en todo momento aquí mencionado fue un individuo residente en México. La contrademandante está informada y cree, con base en dicha información y creencia, alega que la contrademandada Jane Doe KC1, en adelante simplemente contrademandada KC, es y en todo caso ha sido una individua o un individuo residente en México. El contrademandado está informado y cree que la contrademandante Jane Doe AH2, en adelante simplemente contrademandada AH, es y en todo caso ha sido un individuo residente en México. En la siguiente página ustedes pueden ver aquí en pantalla, aparecen varias cosas tachadas, ocultas, y aquí también fue otro de los grandes, grandes errores de esta contrademanda de Raquel Portillo, que ella pone información acerca de las Jane Does, o sea, información específica que delata la identidad de las Jane Does. Y aquí podemos preguntarnos, ¿fue este un error? ¿Fue ignorancia de no conocer las leyes, de no tener abogados? ¿O fue un movimiento calculado, fríamente calculado? Porque, o sea, ya sabías que las Jane Does tienen los seudónimos, que tienen su nombre, su identidad protegida. Entonces, no es algo que tengas que ir a la universidad, que tengas que pasar el examen de la barra de Estados Unidos para convertirte en abogado, para saber que si una persona tiene su identidad protegida por las leyes, pues obviamente no puedes poner en documentos que son públicos información sensible que por supuesto va a hacer que cualquier persona identifique plenamente quién
sería la Jane Doe o la Jane Does que estás mencionando en esa parte del documento. Entonces, por supuesto que eso no pasó. Se lo regresaron a Raquel, le dijeron, no, lo sentimos, señora Portillo, Mario Boquitas, no sé cómo le hayan dicho, pero esto tú no puedes ponerlo en un documento que tú sabes perfectamente que va a ser subido en un docket que es del dominio público, que cualquier persona puede acceder a ese documento. Entonces, la corte se lo rechaza y pues obviamente ellos tienen que someterlo al docket, ponerlo públicamente, pero por supuesto teniendo el cuidado de tapar esa información, de seguir protegiendo a las Jane Does, de que no sea revelada esa información confidencial y sensible, que eran bastantes puntos. Estamos en el punto número 4 y luego el 5, 6, 7, 8 y 9 aparecen tachados, aparecen tapados. Entonces, no sé si habrían sido las direcciones exactas de las Jane Does, no sé si habrían sido los lugares de trabajo exactos, las Jane Does, o qué información específica había aquí acerca de ellas, pero sí definitivamente ese fue uno de los grandes errores, podemos decir, o tal vez estrategia. ¿Será acaso que Raquel pensó, como decía por ahí un compañero youtuber, en su mundo de juguete, pensó que pues si el juez no nos autoriza a revelar las identidades de las Jane Does, yo voy a buscar por ahí un recoveco en la ley, un agujerito por donde yo pueda meterme para que sí, estos nombres sean pues no revelados, pero que ya no quede duda alguna de quiénes son las Jane Does. Pero como dijo Tamara, el juez le dijo, toma, 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 porque pues no le permitieron a Raquel proceder con esta contrademanda y pues ella no quiso hacerle ningún cambio, sino que dejó ahí el barco a la deriva. Y el barco se hundió porque pues ella no hizo nada más con esta contrademanda y ahora pues tiene esa tremenda deuda. Ahora nos vamos al punto número 10 que dice, la contrademandante, Raquel, está informada y cree y con base en dicha información y creencia alega que los rows del 2 al 50 son y en todo momento aquí mencionado fueron corporaciones, sociedades y otras entidades comerciales que fueron y son legalmente responsables y están obligadas a responder por los actos, omisiones y eventos a los que se refieren la presente demanda cruzada o contrademanda. Aquí no es que Raquel haya demandado a ninguna corporación, acordémonos que pues es una forma de dejar la posibilidad abierta de en el camino ir agregando otros demandados, como lo hicieron también las Jane Does, que después al poner que demandan a los rows del 2 al 50, ahí cabe cualquier corporación o cualquier persona y pues aunque la ventana legal se cierre, tú puedes agregar a alguna persona porque ya lo pusiste ahí, que posiblemente habrán más personas que tú vayas a demandar. Pero pues en este caso Raquel no hizo eso, no continuó con esa parte, simplemente la puso, pues creo que para protegerse o tal vez porque lo vio en otra demanda y le pareció que era interesante o no sé, pero ahí lo pone ella. Y ahora nos vamos al capítulo, perdón, al punto número 11 que dice, la contrademandante, Raquel, desconoce los verdaderos nombres y capacidades de las contrademandadas en el presente como row 2 al 50 inclusive, y por lo tanto demanda a dichos contrademandados bajo dichos nombres ficticios. Y dice, el fondo o los hechos. La contrademandante María Raquel Portillo es una figura pública con más de 30 años de experiencia en la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera profesional ha acumulado una impresionante lista de créditos y ha pasado muchos años produciendo y escribiendo música y más recientemente coprodujo un podcast exitoso. Veamos cuántas flores se echa Raquel en este primer párrafo de los hechos. Dice que tiene una amplia experiencia de 30 años, una carrera de 30 años en la industria musical, que a lo largo de su carrera ha acumulado una larga lista, una impresionante lista de créditos. Vamos a ver, la traducción me dice créditos, pero voy a buscar qué es lo que dice en sí la palabra en inglés, a ver si son créditos o será éxitos. Dice, sí, dice una lista impresionante de créditos, supongo yo que se refiere a éxitos, y vemos aquí como que la misma narrativa de la cantante, ¿no? Que yo siempre he pensado que no es
la mejor estrategia de pintarse como, wow, muchísimo más grandes, muchísimo más exitosas de lo que son. Gloria Trevi en su contrademanda dice una y otra vez que la Madonna mexicana, que el fenómeno de América Latina, y pues aquí Raquel dice cosas muy similares, que en el caso de Raquel pues no son tan ciertas estas cosas que dice aquí, porque dice que tiene una larga lista de éxitos y que ha tenido muchos años en la industria produciendo, escribiendo canciones que pues realmente no, o sea, que yo sepa, Raquel hasta hace muy recientemente es que comenzó con lo que ella llama su propio estudio en casa, donde sí ha compuesto algunas canciones, ha lanzado algunos temas, pero pues no han tenido el éxito esperado. Y lo que sí es cierto es que tuvo un podcast muy exitoso que dice que ella fue la coproductora y que este podcast, vamos a ver, vamos a volver a la traducción en español. Dice que este podcast ha logrado clasificaciones mundiales reconocidas en su categoría, cosa que también siempre nos menciona. Cada vez que hay una entrevista de Raquel, siempre menciona que su podcast, cuarto lugar en el mundo, primer lugar en México y no sé qué tanto, ¿no? Dice, el contraacusado, Sergio Gustavo Andrade Sánchez, es un individuo masculino, adulto, conocido y exitoso productor musical mexicano y ahora un delincuente sexual convicto en su natal México. El contraacusado Andrade fue condenado por violación, secuestro y corrupción de menores y condenado a casi 8 años de prisión. El contrademandado Andrade se casó con la contrademandante Raquel Portillo cuando ella tenía 15 años de edad, de 1985 a 1990, y se divorció de ella para poder casarse con la contrademandada. Y aquí menciona el seudónimo de una de las Jane Does. Una vez más veo ahí como una intención de ser bien específica con los datos, como para que ya no quede duda de quién es esa Jane Doe, ¿verdad? Y aquí dice, la demandada Casé fue presentada con el demandado Sergio Andrade por la Jane Doe AH cuando ella tenía 17 años. Entonces aquí vemos cómo le tira la piedra a una de las Jane Does y dice, quien la presentó con esta chica fue una de las Jane Does. Y dice, en ese momento sus padres habían dado su consentimiento para permitirle viajar a los Estados Unidos con el contrademandado Andrade. Sí, es cierto, posiblemente sí, los padres dieron su consentimiento, pero recordemos lo que siempre decimos. Los padres no daban el consentimiento para que sus hijas fueran abusadas, para que fueran torturadas, para que fueran violadas. Daban el consentimiento para que sus hijas fueran a grabar música, a aprender música, y era con personas que se habían ganado su confianza. En muchos de los casos, la mayoría de los casos, estas personas habían entablado una relación con estas familias muchísimo antes, incluso de que finalmente dieran permiso para que estas chicas viajaran. Tenemos, por ejemplo, el caso de Karina Yapor, que comenzó a tener acercamientos muy chiquita, o sea, desde que tenía 8 años, ella comenzó a fijarse en esta figura de Gloria Trevi, le comenzó a gustar esta cantante, a seguir sus pasos, a seguir su carrera a medida que fue creciendo, ir a sus conciertos, ir a esperarla en los aeropuertos, o sea, es un trabajo de muchos años. Entonces es fácil ponerlo aquí en esta contrademanda, de decir, es que los padres dieron permiso para que ellas viajaran a California, pero por supuesto que hay un trasfondo de eso, hay una manipulación, hay ganarse la confianza de estas familias, quebrar ese vínculo de confianza que estas familias depositaron en estas personas que eran mayores de edad, que eran exitosas, que eran conocidas a nivel público, y como las mismas chicas lo han dicho, ¿no? No se te va a pasar por la mente que estas personas que tienen una imagen pública, que tienen tanto que perder, van a estar haciendo ese tipo de cosas, porque tú dices, obviamente no se van a arriesgar siendo tan famosos, siendo tan públicos, siendo tan conocidos a hacer este tipo de cosas, pero sin embargo vemos cómo este caso de verdad que supera la ficción, y no solamente se atrevieron una vez, sino que decenas y decenas de veces a hacer lo mismo, el mismo sistema, el mismo patrón de conducta con múltiples familias. Y dice, el punto 22 dice, el contrademandado Casé presentó una demanda por daños y perjuicios contra la demandada Trevi
contrademandado Andrade y también contra Raquel Portillo por agresión sexual, battery, que les digo que también es una forma de agresión sexual en Estados Unidos, y violación del Código Penal 647, alegando que es una sobreviviente de abuso sexual infantil, abuso y agresión, asalto y abuso íntimo. Contrademandada Jane Doe AH. La contrademandada AH es una mujer adulta que reside en México, es mayor de 40 años de edad y es la ex esposa del contrademandado Andrade. Se casó con el productor musical a la edad de 15 años. El contraacusado AH fue quien presentó a KC al contraacusado Andrade y la invitó a unirse al grupo. Entonces aquí dice que esa jovencita que era Jane Doe AH, que era una niña, es básicamente la culpable de que Casey haya llegado porque dice que ella la invitó. Esta es la segunda vez en esta contrademanda que Raquel utiliza este mismo argumento. Vemos ahí cómo está intentando pues escabullirse, escaparse de toda responsabilidad y desde ahí ya comenzamos a ver que pues comienza a lanzarles la culpa a las chicas porque independientemente de quién invitó a quién, aquí los cargos que están enfrentando son por abuso. No es por invitaciones a un grupo, no es por reclutamiento, es por abuso íntimo. Y pues aquí no cabe ese abuso porque estas dos menores de edad estaban ahí captadas por estas personas y aquí Raquel vemos una evidente intención de decir pues ellas fueron las responsables porque esta trajo a aquella y aquella trajo a esta, entonces ahí ellas son las que tienen que asumir responsabilidad, pero una vez más los cargos que está enfrentando Raquel, Gloria y Sergio son por abuso sexual. No por invitaciones a grupos, no porque dieron una tarjeta con un número de teléfono, no. Aquí es por ya la acción de haber tenido un acercamiento íntimo, un abuso íntimo para con estas menores de edad. Dice la contrademandada AH solicitó el divorcio alrededor de 1992 y logró obtenerlo con éxito, recibiendo algún tipo de acuerdo matrimonial con el contrademandado Andrade por la cantidad de 97,000 pesos en moneda mexicana. Un dato como irrelevante, ¿no? Si estás demandando aquí a Jane Doe a H por difamación, como tú dices, que te está causando un terrible daño, entonces ese dato es irrelevante porque estás diciendo, pues esta chica se divorció de este sujeto a esta edad, en este año, y a raíz de ese divorcio recibe 97,000 pesos. ¿Ok? Y si eso es cierto, pues que tiene que ver con el abuso. Una vez más, siento que es una intención como de justificar, pero le pagaron, pero recibió una cantidad de dinero, entonces como que eso justifica el abuso que vivieron. Es como lo mismo que dijo Carla de la Cuesta recientemente en uno de sus podcasts, en uno de sus episodios en su podcast, que dice, y si nunca hubiéramos querido escapar, ¿no? Porque mucha gente las cuestiona, pero es que ustedes no escaparon, pero porque no salieron, pero si era tan fácil, pero si iban con sus familias, porque no se quedaban ahí, como que las cuestionan mucho, haciéndoles pues esta pregunta con la intención de decirles, es que ustedes estaban ahí porque querían estar ahí. Y dice Carla, sí, definitivamente sí intentamos escaparnos. Sí, muchas de nosotras incluso intentamos quitarnos la vida porque no hallábamos cómo salir de esa situación, pero aún si no lo hubiéramos hecho, aún si no hubiéramos intentado nunca escaparnos, ¿de qué manera eso disminuye la responsabilidad de las personas que nos mantuvieron oprimidas, de las personas que nos abusaron, de las personas que nos torturaban o de la persona que nos torturaba y sus posibles copartícipes, como dice Liliana? O sea, ¿de qué forma eso disminuye el cargo de abuso sexual que es al que se está enfrentando Raquel? Entonces no puedes decir, sí, pero es que a ella le pagaron 97,000 pesos, sí, pero es que ella invitó a esta, cuando aquí lo que se está debatiendo son abusos sexuales. Entonces es como querer llevar la conversación por otro lado, como dice el dicho, ¿no? No querer ver el elefante en el cuarto. Te estás enfocando en estas pequeñeces cuando evidentemente hay un elefante en la habitación
que es mucho más evidente, mucho más importante que cualquier otra cosa que tú quieras desviar nuestra vista, que quieras desviar nuestra atención a esa cosa, cuando nuestra atención está 100% localizada en este elefante en el cuarto, porque hay un elefante en el cuarto, ¿no? Entonces, una vez más, aquí los cargos son cargos graves, cargos a menores de edad. Entonces, si se recibió un pago de Sergio Andrade hacia una de las Jane Does, una vez más, no tiene nada que ver con esos cargos que está enfrentando Raquel. Dice, la contrademandada AH presentó una demanda por daños y perjuicios contra la demandada Trevi, el contrademandado Sergio Andrade y la contrademandada Raquel Portillo por agresión sexual. Lo mismo que dijimos recientemente de la Jane Doe KC. Y una vez más, en el documento aparecen varios puntos, básicamente como hoja y media de puntos tachados, puntos que los han borrado porque Raquel una vez más puso información bastante sensible que pues por supuesto delataba el nombre y la identidad de las Jane Does. Y continuamos aquí y dice el inciso 44. Y en ciertas partes es un poco confusa esta contrademanda, así que vamos a ir intentando entender. Y dice, en 1984 o alrededor de 1984, la contrademandante, o sea, Raquel, conoció al contrademandado Andrade en la Ciudad de México. Poco después, la contrademandante también conoció a la demandada Trevi. El contraacusado Andrade es hermano de un político muy poderoso de la Ciudad de México. Andrade se obsesionó con la contrademandante y persistió al pedirle que se casara con él. Y aquí básicamente dice que Sergio Andrade se obsesionó con Raquel Portillo y que persistió para poder estar con ella al punto que pues pide casarse con ella, le pide a sus padres que le permitan casarse con ella. Aproximadamente un año después de conocerse, en 1985, cuando Raquel cumplió 15 años, se casó con el consentimiento de sus padres. Entonces aquí una vez más vemos cómo no aplica esa intención que muchas veces vemos decir, ¿no? Que los padres tenían la culpa, porque aquí Raquel es interesante, pero ella lo menciona, dice que ella se casó con el consentimiento de sus padres. ¿No? Como que sí lo especifica por algún motivo. Ella dice, pues no hubo rapto, no hubo aquí nada ilícito, quizás quiere dejarnos pensar o saber aquí, porque mis padres dieron el consentimiento para que yo pudiera casarme. No sé, es como una forma de decir, pues realmente no hubo un crimen, tal vez, de parte de Sergio Andrade en mi contra, porque hubo un consentimiento de mis padres. Quizás esa es la intención de Raquel, pues no sabemos. Y dice, al día siguiente de su boda, el contraacusado Andrade comenzó a ser física, mental y emocionalmente abusivo contra la contrademandante Raquel. Para ese momento, ella estaba ciegamente enamorada del contrademandado Andrade y debido a su corta edad no pudo comprender el aspecto de su abuso y de su matrimonio. Entonces aquí vemos como Raquel dice, pues la edad que yo tenía me impedía a mí darme cuenta de que estaba siendo víctima de abuso. Y una vez más caemos en esa misma contradicción, ¿no? ¿Cómo es posible que digas que las otras chicas pues básicamente tenían culpa porque una invitó a la otra y porque sabían los riesgos que estaban incurriendo, pero en el mismo documento literalmente nos dices que tú estabas tan ciegamente enamorada que no te diste cuenta de que estabas siendo abusada en tu matrimonio? Cosa que pues sí, podemos decir, es cierto, ¿no? A los 15 años no tienes tanta información, no tienes experiencia de ese tipo, pero lo que aquí mencionamos mucho es la incongruencia de no darle ese mismo respeto o ese mismo lugar de víctimas a estas Jane Does, que por supuesto eran menores de edad, por eso entran en esa primer ventana de las demandas, porque eran menores de edad y la ley les permite demandar. Dice, alrededor de 1987, Raquel intentó abandonar el matrimonio, pero Andrade la amenazó y también amenazó a su padre, diciéndole que si lo dejaba, él le haría daño a ella y a su familia.
Recordemos ese episodio que Raquel ha mencionado varias veces de el arma que Sergio Andrade va con su hermano y con otras personas ahí para apuntar a su padre con un arma. Y aquí en el siguiente inciso relata un hecho que yo realmente no recuerdo haberlo escuchado en el podcast. Déjenme saber aquí en los comentarios si ustedes se acuerdan de este relato que pone aquí Raquel en la contrademanda. Yo honestamente estaba intentando acordarme y simplemente no puedo acordarme exactamente de que ella haya dicho esto, pero dice que en 1988 aproximadamente se produjo un incidente en el que Sergio Andrade agredió físicamente a su esposa, o sea, a Raquel, abusó de ella y la golpeó tanto que terminó inconsciente en el hospital. ¿Ustedes se acuerdan de ese relato en el podcast de Raquel? Yo sí me acuerdo que ella dice que intentó irse y que Sergio Andrade la vio, que iba con las maletas y que la confrontó y que la golpeó, sí, que la agredió físicamente, sí, que ella quedó muy mal y que desde ahí como que no intentó nunca más em, escapar de ahí. Pero esto de que quedó tan mal, que estaba inconsciente por los golpes que le había dado, que había terminado en el hospital. Voy a buscar nuevamente esa parte del podcast de Raquel donde ella habla de sí, esa golpiza que le da Sergio Andrade por querer irse. A ver si es que se me olvidó esa parte donde dice que terminó inconsciente en el hospital. Luego, en el 53 dice, Andrade continuó manipulando a Raquel e inculcándole, lavándole el cerebro que para pensar que ella le debía la vida por exponerla a una industria a la que nunca hubiera estado expuesta si no fuera por él. O sea que la convenció de que le debía a él el hecho de que ella pudiera estar tan cerca de la fama, tan cerca del estrellato, aunque fuera como una simple asistente de Gloria Trevi. Dice Raquel, o sea, la contrademandante, trabajó sin remuneración económica de parte del contrademandado Andrade. Los deberes de la contrademandante eran hacer todo lo que Andrade le exigiera. Había momentos en los que la contrademandante no podía ni siquiera darse un baño, ni lavarse los dientes, ni peinarse y tenía que usar la misma ropa durante varios días, entre muchos otros maltratos que recibió de parte de Andrade. En este caso, alrededor de 1989, la acusada Trevi estaba alcanzando la fama y el reconocimiento en la música y en la industria en México. Alrededor de 1989, el contrademandante y el contrademandado AH se reunieron, o sea, se conocieron, que dice aquí Raquel que en 1989 ella conoce a la Jane Doe AH y dice aquí que AH y Raquel no tenían ninguna relación porque vivían en casas separadas. Una vez más queriendo decir, pues yo no hice nada, ni siquiera estaba ahí porque no vivíamos juntas. Pero pues sabemos que en esa época Jane Doe H, pues por supuesto como muchas otras jovencitas, pasaban horas y horas ahí en la academia musical, supuestamente aprendiendo a tocar piano, aprendiendo a cantar, pero pues sabemos perfectamente bien que no siempre era así, que sí camuflajeaban las cosas con alguna que otra clase musical, pero que en su mayoría esto era simplemente una fachada para lograr acercarse a estas chicas de forma pues malintencionada y hacerles el grooming. Luego dice, alrededor de enero del año 2000, el contraacusado Andrade, la contraacusada Trevi y el contraacusado y el denunciante fueron detenidos en Brasil por corrupción, abuso sexual de menores y secuestro de menores. En ese caso, aproximadamente en el 2003, el contrademandado Andrade, la demandada Trevi y la contrademandante Raquel Portillo fueron extraditados a México. En el 2004, el proceso penal de la contrademandante y demandada Trevi en México se terminó, ya que fueron puestas en libertad y salieron de prisión sin ningún cargo. El contraacusado Andrade fue acusado y condenado por dichos actos penales de corrupción, abuso sexual de menores y secuestro de menores. La contrademandante intenta seguir adelante con su vida. Buscó ayuda médica mental para el trauma que vivió a manos de Andrade. Alrededor del 2010, la contrademandante Raquel se mudó a California y se convirtió en residente de los Estados Unidos. En el 2021, la contrademandante Raquel encontró el amor y se volvió a casar.
menciona aquí Raquel, como que va dándonos un dato cronológico de su vida año por año, lo que estaba haciendo en cada año. Incluso nos dice que en el 2021 dice que nuevamente encuentra el amor en su señor esposo, Cazorla, Jesús Cazorla, y que se volvieron a casar en el estado de Texas. Dice, en nuestro informe del 2021, la contrademandada AH se comunicó con la contrademandante Raquel y le mencionó los planes que tenían de presentar una demanda contra el acusado Andrade y la acusada Trevi por abuso de menores. La contrademandante Raquel y la contrademandada AH se reunieron en persona sin que nadie más lo supiera. Dice aquí, la contrademandada trajo consigo a 2 abogados, dijo, y también le presentó a un agente del FBI. La contrademandante Raquel descubrió que el propósito de esa reunión era pedirle que fuera nombrada la primer demandante, o sea, la primer Jane Doe en la primer demanda, ya que ella fue la primera víctima de Sergio Andrade y quien estuvo más tiempo bajo el dominio de Sergio Andrade. La contrademandante Raquel le dijo en ese momento que lo iba a pensar y que luego se pondría en contacto con ellos. Debido a su condición de salud, ella no quería someterse a más traumas o a más problemas de salud. Y después ella dice también que la acusada, la Jane Doe, se vuelve insistente y que comienza a insistirle mucho junto con el FBI. O sea, no solamente la Jane Doe le insiste, sino que también el FBI le hacen llamadas telefónicas, perdón, y le mandan mensajes para aceptar ser la primer demandante en la primer causa de esta demanda. Poco después, la contrademandante comienza a sentirse todavía más enferma, más estresada y con mucha ansiedad, también con mucho insomnio, debido a la presión que recibía por parte de esta demandada, o sea, de la Jane Doe. Raquel, dice aquí, decide ignorar la situación con la esperanza de que ya no iba a continuar y que no iban a seguir pidiéndole que fuera una de las demandantes. Alrededor de julio del 2022, la contrademandante Raquel comienza con su podcast para contar su historia, la historia de su vida junto a Sergio Andrade, y pues esto comienza un revuelo inmediato en los medios de comunicación por el podcast que estaba próximo a estrenarse. Dice, el 30 de diciembre del 2022 se presenta la demanda por agresión sexual a menores de edad. Alrededor de febrero del 2023, los productores del podcast buscan a la Jane Doe, H, para que ella tenga una aparición en el podcast de Raquel. Alrededor de marzo del 2023, Raquel es notificada acerca de la demanda y se entera por primera vez que está siendo acusada junto a Gloria Trevi y Sergio Andrade. Alrededor de abril del 2023 se lanza el podcast en boca cerrada y en la primera semana ocupa el puesto número 1 en México y en Estados Unidos y el número 4 a nivel mundial dentro de su categoría. Alrededor de abril del 2023, la contrademandada declara públicamente que le gustaría ser una invitada en el podcast de Raquel. Alrededor de julio del 2023, Raquel le envía un mensaje de WhatsApp a esta contrademandada y en buena fe le hace saber que está muy triste con la noticia de que está siendo también involucrada en este asunto legal, o sea, en la demanda, y que por favor reconsideren eliminarla de la demanda, pues ella piensa que esto se trata simplemente de una represalia de parte de las demandantes por no haber ella accedido a involucrarse en la demanda. Y aquí ya vienen las causas de acción. La primer causa de acción dice, en todo momento mencionado, cada codemandado era agente, sirviente, empleado, socio y coinversionista de los demás codemandados. Y cada uno de ellos, y en todo momento mencionado, eran
y estaban actuando dentro del curso y alcance de una relación como agentes, sirvientes, empleados, socios y coinversionistas de los demás codemandados y de cada uno de ellos. O sea que básicamente las Jane Does, a quienes ella está demandando, junto con Sergio Andrade, eran la misma cosa. Eran empleados, socios, inversionistas, unos de los otros, y que básicamente actuaban de la misma forma. Imagínense, las sobrevivientes estaban al mismo nivel que Sergio Andrade, no solamente dentro de ese grupo coercitivo, según Raquel, sino también como socias en todo lo que tenía que ver las empresas, la carrera de la cantante. Ellas eran socias e inversionistas, dice aquí la palabra. Raquel Portillo incorpora por referencia las alegaciones de la demanda de las demandantes archivada en este procedimiento como si se establecieran íntegramente, pero no con el propósito de admitir ninguna de las alegaciones de dicha demanda que Raquel Portillo ya ha negado. O sea que se voy a hablar acerca de esa demanda que pusieron en mi contra, pero en ningún momento estoy aceptando nada de lo que dice ahí. Si las demandantes sufrieron lesiones, fue como resultado directo de la negligencia, imprudencia temeraria, malicia y actos intencionados de los codemandados y de cada uno de ellos. Una vez más pone a Sergio Andrade y a la Jane Doe en la misma canasta, que si algo pasó en contra de la Jane Doe, si algo sufrieron, fue resultado directo de su misma negligencia, imprudencia temeraria, dice, y malicia. En caso de que Raquel Portillo resulte responsable frente a las demandantes en la acción principal, dicha responsabilidad surge únicamente por razón de la negligencia activa y primaria de las demandadas. Si yo hice algo en contra de ellas, dice Raquel, pues es culpa de ellas. O sea, no importa lo que pase, lo que haya pasado, lo que hagan o lo que hayan hecho, al final siempre va a ser culpa de ellas. A ellas nadie puede lastimarlas porque si las lastiman, igual es culpa de ellas. Nadie puede abusarlas porque si las abusan, igual es culpa de ellas. Básicamente ese es el discurso que Raquel sigue repitiendo aquí. Dice, y no por culpa de Raquel Portillo, cuya culpa, en todo caso, sería únicamente secundaria y pasiva. Por estas razones, Raquel Portillo tiene derecho a indemnización equitativa y contribución equitativa por parte de los demandados y de cada uno de ellos. Raquel Portillo ha incurrido en gastos en forma de honorarios de abogados, costos judiciales y otros gastos de litigio para defender la demanda de las demandantes, y por ello Raquel Portillo tiene además derecho a recuperar de las demandadas y de cada una de ellas tales honorarios razonables de abogados, necesariamente incurridos en la acción principal. El monto de dichos gastos es desconocido en este momento y Raquel Portillo solicita permiso para enmendar esta contrademanda cuando se haya determinado. O sea que dice, encima de que te estoy contrademandando, tú tienes que pagar mis abogados. No tiene ningún sentido que tú demandes a una persona y que esa persona te contrademande, pero que también exija que tú seas quien pague los abogados, a menos que por supuesto tú ganes la contrademanda y ya el juez determine que sí, que esa persona tenía la razón. Pero en este caso, esta contrademanda ni siquiera pasó, ni siquiera prosperó, entonces por supuesto que las Jane Does no tendrían por qué pagarle nada y ahora sabemos que es al contrario, más bien es Raquel quien sí tiene que pagarle a las Jane Does y a su equipo de abogados. Y así pasamos a la segunda causa de acción por contribución respecto a todos los demandados. Los daños de los demandantes de existir fueron causados por la negligencia y descuido de los demandados y de cada uno de ellos, y como tal, bajo las reglas de negligencia corporativa, Raquel Portillo tiene derecho a indemnización equitativa y contribución equitativa por la cantidad de negligencia atribuible a las demandadas y a cada una de ellas. Tercera causa de acción dice, respecto a Jane Doe KC1 y Jane Doe AH2, Raquel Portillo alega lo siguiente. El 30 de diciembre del 2022 aproximadamente, las demandantes interpusieron una demanda en contra de Raquel Portillo, donde ella aparece como demandada. La demanda alega que Raquel Portillo cometió agresión sexual contra una menor, abuso sex contra una menor y molestia e incordio hacia una menor. Dicha demanda se refiere a Raquel Portillo por nombre en todo momento. Fue hecha respecto de ella
y fue entendida por quienes leyeron la demanda, la cual se convirtió en registro público y fue mencionada en los medios de comunicación. Supongo que en su mayoría se está refiriendo a YouTube, a los canales de YouTube, que efectivamente sí, pues desde ya hace varios años están haciendo la lectura de estos documentos. Comenzaron ahí algunos canales, luego nos fuimos sumando varios otros canales y actualmente pues esta información es bastante pública, es bastante manejada por muchas personas que saben que Raquel está siendo acusada de estas cosas. Y Raquel dice pues que todas estas difamaciones la han expuesto al odio, al desprestigio, al ridículo y a la deshonra, porque la acusa de haber cometido agresión sex contra una menor de edad, bueno, contra menores de edad, abuso sex contra menores de edad y también molestia a menores de edad. La demanda fue vista y leída alrededor del 30 de diciembre del 2022 por familiares, público y los medios de comunicación. Como resultado directo de dicha publicación, Raquel Portillo ha sufrido pérdida de su reputación, vergüenza, humillación y daño a sus sentimientos. Dice Raquel que esta demanda le rompió el corazón, básicamente como dice Gloria Trevi, porque dice que le ha causado vergüenza, humillación y daños a sus sentimientos, todo ello en un monto total que se establecerá en el juicio. La publicación descrita anteriormente no estaba privilegiada porque fue hecha por las demandantes con malicia, dice. Odio, mala fe, represalia hacia Raquel Portillo y con el deseo de dañarla. Debido a esta malicia de las demandantes, al presentar la demanda, Raquel Portillo solicita daños punitivos en una cantidad total que será determinada en el juicio. Cuarta causa de acción por falsedad ante la opinión pública. Raquel Portillo alega lo siguiente. Antes de la publicación de la demanda, Raquel Portillo era un miembro respetado en su comunidad, entre sus familiares y en los medios de comunicación. Eso es debatible porque incluso la misma Raquel ha dicho que por años ella pues ha sufrido de este estigma de que qué pasó con la niña, que qué había en la maleta y muchas cosas. Incluso dice que cuando hacía novelas, cuando iba a grabar novelas, la gente como que la miraba raro, como que la miraba de menos y que más de alguna persona se atrevió a preguntarle, oye, ¿es cierto esto que se dice? Entonces tampoco así como que, wow, súper respetada, con una gran reputación. Realmente no tanto porque Raquel nunca logró despegar su carrera. Como que nunca logró desvincularse del clan. Siempre fue Raquel, la del clan Trevi Andrade, la que estuvo en la cárcel, la que era la mano derecha de Sergio Andrade, la que iba por las niñas a las casas. Entonces como que siempre, siempre se ha sabido de Raquel en vínculo con el clan. Nunca ella logró despegar una carrera lo suficientemente fuerte, lo suficientemente independiente de su pasado como para que ahora sea una nueva persona, un nuevo personaje que ya básicamente ni nos acordemos de su pasado. Sin embargo, ella dice aquí en la contrademanda que sí, que antes de esto ella era un miembro respetable de su comunidad y también ante los medios de comunicación. Dice además que estaba trabajando en construir su reputación en el mundo mediático. Pero si ya habían pasado más de 20 años, o sea, apenas hace 2 años estabas trabajando en construir tu reputación. O sea, no veo cómo esta demanda de la Jane Doe pudo haberle impedido por 20 años construir su reputación en el medio artístico. Creo que eso lo pudo haber dicho si ella fue demandada a los pocos meses de haber salido de la cárcel, cuando sí estaba intentando seguir con su vida, reconstruir su vida. Pero más de 20 años después, ¿cómo puedes decir estoy apenas comenzando a reconstruir mi vida y ahora con esta demanda me están deteniendo en mi camino? Dice, cuando se presentó la demanda original y salió a la luz, Raquel Portillo estaba trabajando en un podcast que se posicionó, una vez más lo menciona, número 1 en Estados Unidos y México y número 4 a nivel mundial en su categoría. Sin embargo, alrededor del 30 de diciembre del 2022, las demandantes interpusieron una demanda contra Raquel Portillo, dañando su reputación e interfiriendo en su capacidad de obtener el debido reconocimiento positivo como resultado de su podcast. Realmente no es cierto, su podcast fue muy positivo, tuvo un resultado muy positivo. Lo que afectó a Raquel fue precisamente esta contrademanda. Siento que Raquel está como que queriendo culpar a la Jane Doe de todo
lo que le ha pasado, de que no haya despegado su carrera, de su mala reputación, de lo que la gente piensa de ella, de que esta demanda sea pública, porque se queja mucho de que la contrademanda sea pública, de que la demanda sea pública, que existan esos documentos públicamente, pero pues tampoco las Jane Does tienen la capacidad de detener eso. O sea, es el sistema de California que es público, el sistema de Estados Unidos el que es público. Entonces ella se queja mucho aquí de que a raíz de que los medios de comunicación tuvieron acceso a estos documentos, pues su reputación se ha visto afectada. Pero una vez más, las Jane Does no tienen la culpa de que los documentos sean públicos. Es un sistema de Estados Unidos que así es. Entonces ahí no puede hacer nada. La Jane Doe es como decir, ay, no voy a demandar porque va a salir a la luz y no quiero que la persona a quien estoy demandando vaya a sentirse mal o que sus sentimientos se vayan a herir, así que mejor no hay que demandar. Obviamente no funciona así y pues ahí tenemos el resultado que esta contrademanda no pasó. Dice, en la demanda, las demandantes compartieron historias falsas sobre Raquel Portillo con la intención de retratarla como una criminal. Entonces creo que la respuesta de Raquel hubiera sido defenderse de esas pues supuestas falsedades, de esas supuestas historias falsas que dice ella que las demandantes pusieron. Creo que eso hubiera sido muchísimo más inteligente de Raquel. Ok, dices que dijeron historias falsas acerca de ti. ¿Qué historias falsas? ¿Y cómo puedes tú comprobar que son falsas? Así se defiende, pero no solamente decir, es que miren, ellas dijeron esto de mí y por eso las voy a demandar. Tienen que pagarme porque dijeron algo malo de mí. No, tienes que explicar por qué lo que están diciendo es falso y por qué no debería proceder. Esta demanda involucró numerosas alegaciones falsas, cargos y causas de acción en contra de Raquel Portillo. Las causas de acción más graves son agresión sexual contra un menor, abuso sexual contra un menor, molestia hacia un menor. En cada causa de acción, las demandantes hacen alegaciones y presentan hechos graves que supuestamente cometió Raquel Portillo. Las demandantes sabían o tenían razones para saber que todas esas representaciones eran falsas y aún así las alegaron en su demanda con la intención de destruir la reputación de Raquel Portillo a nivel mundial, dice. Todas esas acusaciones serían altamente ofensivas para cualquier persona con dignidad propia, no solo en la sociedad estadounidense, sino en todo el mundo y sin duda para una persona razonable en la posición de Raquel Portillo. Nadie en California, especialmente una persona con un podcast público clasificado número 4 a nivel mundial, querría ser conocida como alguien asociada con quien agrede, abusa o molesta a un menor de edad. Entonces veo que Raquel está aquí muy enojada, muy molesta porque la están asociando con ese tipo de delitos. Pero creo que aquí una vez más lo importante es, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Ella se está defendiendo de que lo hayan dicho, de que lo hayan hecho público, de que la gente haya tenido conocimiento de este hecho, de que haya dañado su reputación. Pero pues al juez y al jurado no le importa lo que la gente piense de la demanda. Le importa, ¿es cierto o no es cierto? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Y Raquel no se está enfocando en eso, se está enfocando simplemente en a raíz de que ellas me demandan y a raíz de que ellas dicen estas cosas y los medios de comunicación comienzan a retomar esta información, pues me vi dañada como persona y también como profesional. Dice, con esto en mente, las demandantes publicaron alegaciones infundadas para humillar públicamente a Raquel Portillo y arruinar su reputación. Las Jane Does no han publicado absolutamente nada. Quien publica esos documentos es la misma corte. Una vez más, es el mismo sistema de la corte. Las Jane Does no han salido a decir, demandamos a Raquel y estos son los cargos que le estamos imputando y la demandamos porque abusó sex de nosotras. No, obviamente no pueden hacerlo porque sus identidades son protegidas y no lo han hecho. Entonces dice Raquel que las demandantes publicaron alegaciones infundadas para humillar públicamente a Raquel. Entonces aquí, según Raquel, la intención de la demanda es simplemente humillarla y difamarla públicamente, que su imagen quede muy dañada públicamente y que ella no pueda reconstruir su vida. 25 años después, dice que esta demanda la está deteniendo para que ella pueda reconstruir su vida.
Como resultado de esa demanda, la cual es un registro público y ha sido difundida en numerosos medios de comunicación a nivel mundial, Raquel Portillo se le retiró la invitación a eventos y programas donde hablaría sobre el podcast. Algunos invitados cancelaron su participación en él y esto generó conflictos con sus coproductores respecto al tipo de trabajo originalmente contratado y ahora modificado por la demanda subyacente. Raquel Portillo ha sido acosada por terceros y amenazada como resultado de esta demanda. Su reputación como figura pública ha sido negativamente afectada. No sé si ustedes también lo toman así, pero siento que Raquel pone aquí muchos puntos bastante irrelevantes cuando los comparas con los cargos que tiene Raquel en su contra. O sea, obviamente los cargos de abuso sexual a menores de edad son muchísimo más importantes y muchísimo más relevantes que Raquel nos diga, a causa de esta demanda, algunos invitados que yo tenía programado en mi podcast me cancelaron y ya no vinieron a mi podcast. Y él lo ve como un tremendo daño que le hicieron la Jane Doe al demandarla, porque pues eso hizo que tuviera problemas en realizar su podcast, que personas cancelaran, que ya no vieran el proyecto de la misma forma. Pero una vez más, el podcast tuvo mucho éxito. Ella misma lo está diciendo aquí en la contrademanda. Cuarto lugar a nivel mundial, primer lugar a nivel México. Entonces, ¿en qué te afectó realmente? Si tú misma estás diciendo lo contrario a lo que estás argumentando. Dices, me afectó mi reputación, afectó mi podcast, pero también dices que fue un podcast muy exitoso, que fue primer lugar, cuarto lugar. Entonces, una vez más, ella misma se contradice en el documento. Pasamos ahora a la quinta causa de acción, quinta y última causa de acción, y dice, esta causa de acción es por inflexión intencional de angustia emocional. Entonces vemos cómo hasta ahora Raquel en ninguna de estas 5 causas de acción está diciendo que fue abusada por Sergio Andrade. Básicamente su demanda no es por abuso íntimo o abuso de ella como menor de edad, es por difamación, es por el daño que esta demanda le provocó y que dice que fue provocada por la Jane Doe junto con Sergio Andrade, cosa que tampoco tiene sentido porque pues Sergio Andrade no demandó a Raquel, fueron la Jane Doe. Entonces ella contrademanda a la Jane Doe y demanda a Sergio Andrade, pero como ustedes pueden ver, sí hace como un recuento, porque todas las demandas tienen como una introducción, que es básicamente cómo comienza la historia, y hace un recuento donde dice, sí, yo me casé con Sergio Andrade a los 15 años, él me golpeaba y todo esto, pero ya cuando llega el momento de nombrar los cargos, la razón por la cual ella está demandando, en ningún momento ella agrega esos datos. Fui abusada por este señor en California, que sabemos que esto tiene que ser bien específico. Ya hemos aprendido en otras demandas que tiene que decir en 1995, mientras nos encontrábamos en California para un concierto de la cantante Gloria Trevi, estando yo tras bambalinas, sufrí abuso sexual de Sergio Andrade, quien me golpeó, me torturó. O sea, tiene que hacer ella un recuento específico, con fechas, con lugares, detalles de qué fue lo que le pasó. Y definitivamente no vemos nada de eso. Simplemente hace como un recuento original, así muy por encima, de cómo conoció a Sergio, a Gloria, cómo se casó con él, con el permiso de los padres a los 15 años y cómo ella comenzó a ser abusada por él, pero pues no llega a ser parte principal de lo que son los cargos que ella está imputándole a estas personas. Dice, Raquel Portillo alega lo siguiente. El 30 de diciembre del 2022 aproximadamente, las demandantes incurrieron en conductas que dañaron la reputación de Raquel Portillo e interfirieron con su capacidad de seguir construyendo una imagen positiva ante el público. Las demandantes presentaron una demanda contra ella alegando hechos y narraciones falsas con la intención de retratarla como una mala persona ante la opinión pública. Esa demanda subyacente y la queja correspondiente incluían hechos falsos. Las causas de acción más graves fueron abuso contra menores de edad. Dentro de cada causa de acción, las demandantes formularon acusaciones graves y hechos falsos atribuidos a Raquel Portillo.
Las demandantes sabían o tenían razón para saber que todas esas acusaciones eran falsas y las publicaciones en su demanda con la intención de destruir la reputación de Raquel Portillo a nivel mundial. Al presentar esta demanda con causas de acción y alegaciones de conductas socialmente inaceptables y consideradas criminales, ocasionaron que Raquel Portillo sufriera una angustia emocional severa. Después de la publicación de la demanda y de su difusión en medios, comunidad y familiares, Raquel Portillo ha sufrido y continúa sufriendo angustia emocional y física severa debido a la incertidumbre sobre su futuro. Su podcast se ha visto negativamente afectado por la cancelación de invitados, el retiro de invitaciones a programas o eventos y las amenazas recibidas del público. Una vez más, afectado, pero también exitoso, no entendemos. Esta percepción negativa ha generado conflictos entre Raquel Portillo y los coproductores de su podcast. ¿Será acaso que se refiere aquí también a María García, que estuvo ahí muy cerca de la producción de su podcast? Que hemos tenido muchos esa duda, ¿no? ¿Qué pensará ahora María García al escuchar a Raquel, al ver las publicaciones de su esposo, al ver cómo Raquel aplaude básicamente todo lo que dice su esposo, de cómo denigra a estas chicas? Y ella sí se queja de que esto le ha causado daño emocional, pero no se pone a pensar en el daño emocional que esas publicaciones, que esos comentarios tan feos, tan hirientes, provocan en las chicas. Entonces me pregunto si también aquí se refiere a esa relación que ella tenía con María García, que pues sí era muy bonita, muy positiva, que decían que se habían ayudado mucho mutuamente para que este podcast fuera exitoso, pero pues aquí Raquel en la contrademanda dice que le causó muchos conflictos con personas cercanas al podcast. Uno de los problemas más intangibles que permanece sin tratar es la pérdida de sueño, dice Raquel. Uno de los problemas más intangibles que permanece sin tratar es la pérdida de sueño debido a la enorme cantidad de estrés que Raquel Portillo ha estado experimentando. No solo el insomnio y el estrés son un problema, sino que Raquel Portillo no ha podido atenderlo debidamente. Ay, no, chicos. Aquí acusa a la Jane Doe que por medio de esa demanda ella ha tenido pérdida de sueño. Y es que una vez más ponemos las cosas en una balanza. ¿Ustedes de verdad creen que un juez que sabe que hay una persona que está siendo acusada de abuso íntimo contra menores de edad va a decir, no, vamos a detener esta demanda porque esta persona está sufriendo de insomnio? O sea, ¿en qué mundo es más grave la pérdida de sueño de una persona que el abuso íntimo a un menor de edad? Que sí, obviamente creemos que Raquel nos diga que ha perdido el sueño, porque sí, son cargos bastante graves, pero pues ese no puede ser algún argumento para no atender esta demanda o para decir, me tienen que pagar una indemnización porque me han causado pérdida de sueño, me han causado insomnio. Y que con los años que estas chicas han vivido básicamente en silencio, atormentadas por los fans de la cantante, perseguidas siempre por estos rumores, estas cosas feas que se dicen de ellas, y que en esta demanda Raquel una vez más vuelve a mencionar de que ellas querían, de que ellas sabían, de que ellas tenían pleno conocimiento, de que ellas se arriesgaron a estas cosas. O sea, ¿en qué mundo estos argumentos de Raquel van a tener más peso que los cargos de abuso en contra de menores de edad? Pues por supuesto que no es así. Dice Raquel Portillo cuenta con un plan de salud de bajos ingresos, el cual no cubre el tratamiento psiquiátrico que pudiera aliviar su ansiedad y su estrés. También ha aumentado de peso debido al estrés y ansiedad generados por las acciones de las contrademandantes. Dice, imagínense, que no ha podido atender su insomnio, que ha subido de peso, que no tiene la capacidad económica de tener un plan de salud para poder ella tener un tratamiento psiquiátrico para aliviar su ansiedad y estrés que todo esto le ha causado. Asimismo, Raquel Portillo tiene dificultades para concentrarse en su futuro, su podcast y otras colaboraciones que había planeado debido a las reacciones negativas que ha recibido por la demanda subyacente y lo alegado en la misma. Además, familiares, amigos, compañeros de trabajo, productores, empresas, corporaciones y colegas del medio
tienen miedo de asociarse con ella por temor a una reacción pública adversa. Como resultado, Raquel Portillo ha quedado aislada en la comunidad del condado de Los Ángeles, ha perdido ingresos significativos y ha sido incapaz de desempeñarse al máximo de sus capacidades y de mantener adecuadamente su red profesional desarrollada durante años. Y aquí era cuando ella tenía que poner la prueba. Tenía estos contratos por estos miles de dólares y aquí está la prueba que les presento de que esta compañía, de que este productor, de que esta obra de teatro me canceló mi trabajo a raíz de esta demanda. Pero ella lo pinta como que tiene una carrera muy exitosa, muy fructífera, muchos proyectos, muchas conexiones y que a raíz de esto, pues eso se ha terminado o que se ha visto afectado, pero obviamente no es así. Raquel, ella misma lo dijo el año pasado, de que ha sido la cantante quien le ha frenado su carrera, que ha sido la cantante quien muchas veces ha dado la orden de que Raquel no sea contratada o incluso de que sea despedida de proyectos, de obra de teatro, porque pues no quiere que Raquel esté presente. De no haberse presentado y hecho pública la demanda en la acción subyacente, Raquel Portillo nunca habría experimentado esta angustia emocional y física, ansiedad, estrés, insomnio y aislamiento social. Por lo tanto, Raquel Portillo solicita sentencia contra las demandantes y cada uno de ellos en los siguientes términos: que Raquel Portillo recupere de los codemandados y de cada uno de ellos los gastos incurridos en la defensa de este litigio, incluyendo honorarios razonables de abogados. Obviamente eso no pasó, al contrario, es ella quien tiene que pagar los abogados de la Jane Doe. Y dice también que en caso de responsabilidad en la demanda de las demandantes, se dicte sentencia contra los codemandados y de cada uno de ellos. Que en caso de responsabilidad en la demanda de las demandantes, se conceda contribución equitativa por parte de los codemandados y de cada uno de ellos en porción al grado de negligencia atribuible. O sea que si hay responsabilidad de cualquier parte, que también las Jane Doe sean responsables del grado de negligencia que ellas tuvieron para con ellas mismas. O sea, si dicen que Gloria Trevi, Sergio Andrade y Raquel Portillo tienen responsabilidad en algún grado, que también se les dé responsabilidad a la Jane Doe, porque ellas sabían, ellas querían, ellas tenían pleno conocimiento de lo que estaban haciendo y del por qué lo estaban haciendo. Así que también ellas tienen que tener una proporción del grado de negligencia, dice, que también a ellas tienen que atribuírseles ciertas responsabilidades y que estos daños compensatorios tienen que ir también para Raquel. Daños punitivos conforme a prueba, costas del juicio incurridas en este procedimiento y cualquier otra reparación y beneficio que este tribunal considere adecuados. Esto fue presentado el 4 de agosto del 2023, o sea, ya un año, ya un poquito más de un año de que Raquel pone esta contrademanda, que como sabemos después no pasó. Tenía ella que haber cambiado muchas cosas de esta contrademanda para que el juez pudiera volver a leerla, pudiera volver a analizarla y ahora sí tomar una decisión diferente, pero pues Raquel no hizo nada, no tenía argumentos. Ella pudo perfectamente bien haber presentado las pruebas de esto que dice, que perdió trabajos, que le afectó, cosa que igual no creo que hubiera sido tan importante porque una vez más los cargos de los que ella se está defendiendo son cargos de abuso sexual a menores de edad. Entonces realmente no importa si esto te afecta a nivel laboral. Si lo que tú hiciste en el pasado te afecta a nivel laboral, pues es una consecuencia de esa acción. No es una consecuencia de que la víctima decida demandarte. Igual, aunque te haya afectado, aunque pierdas tu reputación, es como en el caso de Puff Daddy, ¿no? Que él se ha visto involucrado en todas estas cosas, en los free calls, en las cosas que ha hecho, y que ahora al salir venga a demandar a las víctimas porque él estuvo en la cárcel y porque su reputación se ha visto afectada. Lo que vio afectada a tu reputación no es que te hayan demandado, no es que estas personas hayan hablado, es lo que tú hiciste, son tus acciones. Entonces aquí una vez más entra eso de hacerse responsable de las acciones que tuviste, de lo que hiciste en el pasado. Y si dices que no lo hiciste, entonces tienes que probar, tienes que responder a cada uno de esos cargos que se te están poniendo en ese documento y responder por qué
no debería proceder. Pero no es lo que Raquel está haciendo. Raquel lo único que está haciendo aquí es explicando cómo esta demanda de la Jane Doe la ha afectado. Y pues obviamente eso es lógico. Nadie quiere ser demandado. Es obvio que si alguien te demanda, te va a causar estrés, te va a causar insomnio, te va a causar aumento de peso o pérdida de peso, depende de la persona. Pero pues al final del día son procedimientos que cualquier persona puede emprender libremente por el derecho de expresión, de la libertad de expresión, que Raquel con esta contrademanda ella quiso suprimir, ella quiso cancelar el derecho de libre expresión de las demandantes, pero pues no le funcionó. Le salió de verdad que ahora sí contraproducente. Esta contrademanda fue completamente contraproducente para Raquel porque le afectó en todos los ámbitos. A nivel económico, ya sabemos que está hasta el cereguete, decimos en Honduras, de deudas. Sabemos también que a nivel público la gente pues no puede creer cómo creyó en Raquel, creyó en su versión que dio en el podcast y luego con esta demanda pues básicamente dice que lo único que importa es el sufrimiento que le están causando a ella, no importa todo lo que las demás chicas pasaron, no realmente no da ningún fundamento, no da ninguna prueba, no respalda su podcast. Esta era una buena oportunidad para que Raquel respaldara su podcast con un documento oficial y dijera, miren, yo también pasé esto, miren en este año, miren en esta ocasión, miren, esto fue lo que pasó. Sin embargo, también Raquel se ve muy afectada a nivel público porque pues la gente de verdad que está muy enojada con Raquel, muy enojada de sentirse engañada, de haberse sentido usada por Raquel y ahora que pues sale esta contrademanda, que muchas otras chicas han salido también a decir muchas cosas, pues definitivamente sí, la reputación de Raquel se ha visto todavía más afectada porque no es cierto que Raquel haya tenido una carrera limpia, una carrera exitosa, realmente no lo es. Siempre su nombre ha estado muy vinculado a este caso, siempre Mari Boquitas, Raquel Portillo, siempre ha sido un nombre que inmediatamente te remonta a esos años en Brasil, inmediatamente la ves arrestada. O sea, esa es la imagen que la mayoría de gente tiene de Raquel Portillo, no de una mujer exitosa en el escenario, haciendo giras internacionales, mundiales, vestida exuberantemente, cantando. No, realmente esa no es la imagen que la mayoría de personas tenemos de Raquel. Así que esto de la difamación que ella menciona realmente no viene de la demanda. Viene de su participación en ese grupo coercitivo, de su paso por ese grupo coercitivo y no en sí por lo que las Jane Doe, las demandantes, estén diciendo. Entonces, chicos, ahí está este documento. Ya tenía varias semanas que les había dicho que quería hacer la lectura completa de este documento y creo que ahora fue el momento oportuno porque ya en unos días se va a saber finalmente qué es lo que se decide en la corte con respecto a esta deuda que Raquel ya tiene pues más de un año que todavía no paga, que todavía no da una respuesta. Así que las abogadas, los abogados de la Jane Doe han pedido una audiencia extra antes del juicio para poder hablar acerca de este tema. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí en este video. Por favor, déjenme sus comentarios acerca de este documento que hemos leído el día de hoy. Suscríbanse y nos vemos en la próxima. Adiós. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, y así es la vida. Escándala en línea.